Hola, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy pues continuaremos con nuestro cuarto episodio acerca de la serie Computer Science Principles. El día de hoy estaremos hablando acerca de los sistemas operativos. Antes de comenzar, pues comentarles acerca de que si les está gustando esta serie y les interesa el contenido que están viendo, pues dejen un like, compartan con sus amigos, dejen un comentario de qué es lo que les pareció este video, porque así nos motivan a seguir, compartiéndoles este tipo de contenido. Pues comencemos con el video del día de hoy. Pues como mencionábamos, el día de hoy vamos a hablar acerca de los sistemas operativos. Para ello, pues vamos a definir de cierta forma qué es un sistema operativo, pero antes vamos a imaginar un caso hipotético. Empecemos considerando cómo sería utilizar un programa, por ejemplo, y quizás también programar un dispositivo sin tener un sistema operativo. Los sistemas operativos pues proporcionan una interfaz entre el hardware y el software. Sin embargo, en un dispositivo sin sistema operativo, el software tiene acceso directo al hardware. Muchos ejemplos de computadoras que funcionan de esta manera existen, pero centrémonos en un tipo en particular. Por ejemplo, las primeras consolas de videojuegos. Si nosotros miramos hace algunos años a las consolas de videojuego como las consolas de Nintendo, como la NES, por ejemplo, o quizás el Atari, creo que había uno que también era así, encontramos quizás hardware que ejecuta el código de un cartucho. Nosotros colocábamos un cartucho que contenía justamente el código del videojuego o las instrucciones para poder ejecutar ese programa o ese software, y nosotros directamente colocábamos el cartucho sobre la consola y directamente cuando lo colocábamos empezaba el juego a funcionar. Lo mismo sucedía hace muchos años cuando las computadoras no tenían como tal un sistema operativo complejo. Se utilizaban, por ejemplo, cartuchos o disquetes donde colocábamos el programa que se debería de ejecutar, ¿no? Y directamente el software tenía acceso al hardware de la computadora. Eso era un caso, digamos, hipotético que hoy en día ya no se cumple mucho. Hoy en día muchos de los dispositivos electrónicos ya tienen un sistema operativo que se encarga de las tareas básicas, es decir, la comunicación entre el hardware y el software de la computadora, pero en ese entonces existía ese tipo de dispositivos. Para usar esos sistemas se tenía que integrar el hardware de alguna forma, ya sea en un disco, en un disquete, en alguna cartucho, como en las consolas y videojuegos. Como programadores, hacer un juego para un sistema como ese significaba asumir la responsabilidad de controlar directamente el hardware con código. Una vez que el sistema se encendía, la CPU comenzaba a ejecutar el código con las instrucciones. Eso hacía que, por ejemplo, los desarrolladores del juego no solo tuvieran que escribir software para la lógica del juego y realizar los movimientos dentro del juego y las animaciones. Quizás el desarrollador del juego también tendría que controlar el hardware de video, controlar cómo es que se mandaban las señales de video, leer el estado del hardware, de las entradas a lo mejor del controlador o del control para poder mover el personaje quizás hacia ciertas direcciones y todo. Eso era algo que también era parte del programador. El hardware de consola diferente tenía a lo mejor diseños radicalmente diferentes. Por ejemplo, una consola a lo mejor funcionaba de cierta forma, pero eso hacía que quizás alguien que programaba videojuegos para esa consola no pudiera programar videojuegos para otra consola, ¿no? Porque a lo mejor eran tecnologías diferentes o estructuras diferentes. Afortunadamente, hoy en día, los desarrolladores de juegos de esa época ya no tienen, digamos, como ese contratiempo, sino que ahora una consola de juegos conservaría el mismo diseño de hardware más o menos, porque tendríamos ya un procesador. Ese procesador funcionaría como una computadora y pudiéramos programar esa computadora con algún conjunto de instrucciones en algún lenguaje de alto nivel.
Durante pues esos años se fabricaron todas las digamos consolas que ya tenían un tipo especial de programación. Ya tenían, por ejemplo, a lo mejor procesadores, ya iban teniendo cosas como la memoria RAM, unidades de procesamiento de imágenes y también unidades de procesamiento de audio. Entonces ya durante los siguientes años pues ya se fueron mejorando pues todas esas partes y ya no existía ese problema en cuanto a la digamos en cuanto a la programación del videojuego, ¿no? Ya eso sí, si yo quería programar algo y funcionara en cierta consola, pues solamente funcionaría en esa consola, ¿no? Porque a lo mejor esa consola, bueno, programarlo ya sería a través de un conjunto de instrucciones estándar, por así decirlo, pero también algo que ustedes seguramente conocerán es que pues a lo mejor un juego de PlayStation, imaginemos, pues aún así no funciona, por ejemplo, en Xbox, porque por detrás utilizan bloques de instrucciones diferentes y utilizan quizás inclusive tecnologías diferentes para controlar, pues, cosas básicas de la consola, ¿no? Por ejemplo, los controles, a lo mejor también cosas como la señal de video, quizás, o a lo mejor el lector de discos pudiera ser. Entonces son cosas que pues han ido variando a lo largo de los años. Sí se ha vuelto, digamos, un poco más estándar escribir código, pero no tanto la ejecución del código. Eso sí es algo que sigue manteniéndose constante, aunque las consolas tengan en muchas ocasiones hardware similar. Bueno, eso es en cuanto a la programación, en cuanto a el software. Ahora, bueno, pues pasemos a la descripción general de un sistema operativo. Los sistemas operativos básicamente son software. Es un software que se comunica con el hardware de la computadora y proporciona un entorno para la ejecución de programas. Los sistemas operativos permiten que los programas soliciten servicios del sistema, como leer a lo mejor desde el disco de almacenamiento secundario o quizás comunicarse a través de la red. Los sistemas operativos manejan la inicialización del sistema informático. Y pues también administran la ejecución de programas. Por ejemplo, el sistema operativo puede decidir si detener algún programa, volver a reiniciarlo. Esto incluye a lo mejor quizás ejecutar varios programas en paralelo o realizar múltiples tareas. Por ejemplo, seguramente ustedes se habrán dado cuenta que pueden tener su navegador abierto mientras están jugando quizás algún videojuego en su computadora o están programando. Pueden tener muchas cosas abiertas al mismo tiempo. Todo eso es gracias a que el sistema operativo pues se encarga de administrar los recursos de hardware de nuestra computadora para lograr realizar las tareas que nosotros queramos. Así es como se vería de forma simplificada. Yo tengo un hardware, por ejemplo un procesador, memoria RAM, discos duros, dispositivos de entrada y salida, teclado, mouse, todo. Yo tengo un sistema operativo que se encarga de administrar pues toda esa estructura y luego encima de ese sistema operativo yo puedo ejecutar aplicaciones que se apoyen en el sistema operativo para realizar cierto tipo de tareas. Eso es algo que nos va a ahorrar muchas partes al momento de desarrollar algún software, porque ya no tenemos que controlar todo desde cero, ¿no? Como anteriormente se hacía en las consolas de videojuegos, ¿no? Aparte de programar pues la lógica del juego, también se tenía que programar cómo controlar todas las partes de la consola. Entonces era algo que era pues muy largo de realizar. Con la llegada de los sistemas operativos o con la masificación de los sistemas operativos, eso ha ido cambiando. Cuando nosotros hablamos de un sistema operativo y lo que incluye, pues nos daremos cuenta que un sistema operativo incluye múltiples componentes. Cuando se trata de interactuar con el hardware, existen pues partes, digamos, importantes a tener en cuenta. Existen cosas como el núcleo. Principalmente son dos cosas las que importan dentro de un sistema operativo: lo que nosotros conocemos como el núcleo y pues las demás partes que ayudan a ese núcleo a funcionar.
El núcleo del sistema operativo es responsable de administrar la memoria, facilitar la entrada y la salida del dispositivo, proporcionar pues un conjunto de servicios del sistema para que las aplicaciones se ejecuten. El núcleo también permite que varios programas se ejecuten en paralelo. El núcleo, si lo vemos de cierta forma, pues es la base o los fundamentos del sistema operativo. Sin ese núcleo, pues digamos, pues todas las aplicaciones o todo el software que estemos corriendo en cierta computadora, pues vendría abajo. Los sistemas operativos también incluyen componentes que no son del núcleo, pero que son necesarios para que un sistema sea útil. Esto incluye cosas como el shell, es una interfaz de usuario que nos permite trabajar con el kernel. Los términos shell y kernel son parte de una metáfora de los sistemas operativos, donde el sistema operativo se considera como una nuez o una semilla, el núcleo está en el centro, un caparazón pues rodea, digamos, como ese núcleo. Eso es lo que se conoce como el shell, de ahí es donde viene el nombre, es como el caparazón que rodea ese núcleo. Puede ser una interfaz de línea de comandos o lo que se conoce como un CLI. A través del shell o de ese caparazón, pues yo puedo interactuar con el núcleo, pero no puedo interactuar directamente con él. Por eso se llama así, shell. Me permite sí realizar cierto tipo de instrucciones con el núcleo, pero no directamente iba a trabajar con el núcleo y ejecutar cosas, no, sino a través de ese shell es como yo puedo realizar eso. Ese shell también puede ser una interfaz gráfica de usuario. Por ejemplo, en Windows la mayoría de cosas van a tener una interfaz gráfica de usuario y no será estrictamente necesario realizar todo a través de ese shell, pero bueno, es una forma igual de comunicación o una forma de interactuar con el kernel. Algunos ejemplos de shell, si se están preguntando, pues bueno, son cosas como el escritorio de Windows o el menú de inicio o a lo mejor la barra de tareas, quizás el explorador de archivo. Son algunos ejemplos de interfaz de línea de comandos del shell. Todo eso se puede realizar a través, bueno, interfaz de línea de comandos. Interfaz gráfica de usuario o una GUI. Son interfaces, es algo que ya está programado en el sistema operativo con lo que nosotros podemos interactuar gráficamente sin la necesidad de escribir comandos, sin la necesidad de realizar nada. Y hay otros comandos y que se conocen como la CLI de shell, por ejemplo como bash. Existen cosas como bash en el caso de Linux o Unix que pues funciona como shell, que con comandos yo puedo interactuar con el kernel y realizar diferentes tareas con el propio sistema operativo. Bueno, algunos sistemas operativos también digamos tendrán capacidades para proporcionar el software que se ejecuta en segundo plano. Es lo que se conoce como servicios o daemons o demonios, que también nosotros hablaremos el día de hoy acerca de ello. Otra cosa que tienen son las librerías. Las librerías, bueno, esto es en caso de los servicios. Las librerías van a ser librerías o bibliotecas, también se le podría decir así, bibliotecas de software, para que los desarrolladores las utilicen. Esas librerías son para que nosotros pues podamos utilizarlas y hacer cosas con esas librerías. Esas bibliotecas incluyen código común que muchas aplicaciones pueden aprovechar para no tener que programar la funcionalidad desde cero, como normalmente se haría, por ejemplo, hace muchos años en alguna consola de videojuegos. Además, los componentes del propio sistema operativo, como el shell y los servicios, utilizan la funcionalidad proporcionada por dichas bibliotecas o librerías. Tanto el shell como los servicios utilizan esas librerías que ya son funcionalidades, digamos, expuestas a través del kernel para, bueno, o del núcleo, para luego poder utilizarse a lo largo de todas las aplicaciones o del shell o de los servicios. Cuando se trata de interactuar ya con el hardware, el núcleo actúa en asociación con lo que se conoce como los controladores o los drivers. El kernel ejecuta drivers o, si lo vemos de cierta forma, pues controladores o software que se encarga de comunicarse directamente con el hardware. Por ejemplo, el controlador de teclado
o a lo mejor el controlador de video de nuestra computadora, o el controlador de Bluetooth o de Wi-Fi. Ese controlador se encarga de comunicarse directamente con el hardware para, bueno, tomar la información que se está recibiendo de ese dispositivo de entrada y salida y comunicárselo al kernel, y el kernel ya comunicárselo al procesador para realizar cierto tipo de acciones a partir de esa detección de acción de ese dispositivo. Eso es lo que nosotros conocemos como los drivers. Esos drivers pues nos van a permitir controlar dispositivos externos como el teclado, el mouse, Bluetooth, el controlador para el audio. Son cosas, por ejemplo, cuando conectan sus audífonos o conectan audífonos Bluetooth o envían archivos por Bluetooth, que no sé si lo realicen muy comúnmente, pero bueno, se puede, ¿no? Y el Wi-Fi, por ejemplo, es otra cosa que igual pudieran utilizarse con algún controlador. Ahora, ya que hablamos acerca del sistema operativo, cómo se compone, así rápidamente en un pequeño resumen, nosotros vamos a tener diferentes familias de sistemas operativos. Hoy en día hay dos familias de sistemas operativos pues principales o dominantes. Los sistemas operativos similares a Unix, o lo que se conoce como Unix-alike, es decir, sistemas operativos que se parecen a Unix o se basan en algunas cosas en Unix. Y por otro lado, Windows, existe pues, el sistema de Windows. Como su mismo nombre lo indica, los sistemas operativos similares a Unix se comportan como un sistema operativo Unix. Cosas como Linux, macOS, iOS, Android son ejemplos de sistemas operativos similares a Unix. Unix pues fue desarrollado hace pues ya muchos años, más o menos en los 60s, por una famosa empresa que se llamaba los laboratorios Bell o Bell Labs. Y bueno, pues se ejecutó inicialmente en una mini computadora, una computadora que, bueno, en ese tiempo era mini, pero pues era muy grande. Desde entonces se ha ido soportando por muchos tipos de computadoras. Originalmente Unix se escribió en lenguaje ensamblador. Más tarde pues, se reescribiría al lenguaje C, lo que permitió compilarlo pues, para varios procesadores, no solamente que funcionara para un tipo de procesador específico, sino para múltiples procesadores. Hoy se usa pues, en servidores y tiene una fuerte presencia en computadoras personales y teléfonos inteligentes, gracias a que macOS o iOS de Apple pues se basaron en Unix. Unix también admite pues múltiples usuarios, multitarea, realizar muchas tareas al mismo tiempo, y una estructura de directorio jerárquica y unificada. Tiene un shell de línea de comandos robusto, es decir, podemos darle cierto tipo de instrucciones a través de ese shell, que es compatible con herramientas de línea de comandos estándar bien definidas. Por eso ustedes escucharán que muchas veces pues, los desarrolladores prefieren Linux o macOS porque ya utilizan una interfaz de línea de comandos bastante estándar y que no tienen como que modificar, ya sea que trabajen en Linux, en Mac o en cualquier otro sistema, van a poder trabajar pues, prácticamente de la misma forma. Otra cosa es lo que nosotros conocemos como el kernel de Linux. El kernel de Linux fue desarrollado originalmente por Linus Torvalds, quien se propuso a crear un sistema operativo similar a Unix. La persona que están viendo en pantalla pues es Linus Torvalds, el creador de Linux. Linux no es Unix, eso es un error común. Pensar a lo mejor que para crear Linux pues se tomó el código de fuente de Unix y se le hicieron modificaciones o se le hizo algo para adaptarlo a ciertas necesidades, pero no, realmente lo que sucedió fue que se basó simplemente en la estructura, que aportaba Unix en cuanto a cómo se interactuaba con el sistema, y de ahí a partir salió la inspiración para generar Linux, que es una cosa pues diferente. Se basa en Unix en el sentido de que pues trabaja con una estructura similar en cuanto a el bloque de instrucciones que se pueden ejecutar de cierta forma, pero por detrás el código que
que se utilizó para generar Linux es muy diferente al de Unix. Bueno, ahí es de donde surge, por ejemplo, lo que se conoce como el kernel de Linux. Es lo que se conoce de código abierto, por lo que cualquier persona puede modificarlo. Está disponible gratuitamente, si lo vemos de cierta forma. Nosotros podríamos tomar el código fuente, hacerle las modificaciones que queramos y lanzar una nueva versión, digamos, o una versión modificada propia. Ahí es donde surgió lo que se conoce como GNU, que es una colección de componentes similares a Unix. Vamos a ir analizándolo, porque esa es otra cosa que igual hay que comentar. Una cosa es Linux y otra cosa es GNU. GNU pues es un acrónimo recursivo que significa, bueno, la pronunciación en inglés sería algo así como GNU, algo así. El recursivo sería como GNU not Linux, que significaría algo así como GNU no es Unix, y luego pues la GNU de GNU significaría lo mismo, GNU no es Unix, y así se iría como repitiendo esa misma frase pues un montón de veces, ¿no? Justamente esa era como la idea. Es un proyecto de software iniciado pues en los 80s, con el objetivo de crear un sistema operativo similar a Unix, basándose un poco en la estructura de Unix, pero que fuera de software libre, que pues todas las personas pudieran utilizar. El proyecto GNU y Linux son pues esfuerzos separados o son ideas separadas, pero se han asociado estrechamente. El lanzamiento del kernel de Linux, más o menos pues en los 90s, 91, provocó un esfuerzo por trasladar el software de GNU a Linux. Ahí fue donde nosotros pudiéramos decir que se fusionaron, porque recordemos que GNU era una colección de componentes y justamente GNU y Linux se fusionaron para que Linux pues pudiera tener esos componentes, y bueno pues la mayoría de personas pues pudieran aprovechar las ventajas de los componentes que ya tenía GNU y el kernel de Linux, que daba acceso pues a el controlador de dispositivos o a los controladores o drivers, y que bueno pues pudiéramos tener los sistemas operativos basados en Linux que hoy conocemos, que a su vez también Linux se basa en Unix en cuanto a la idea de cómo se ejecutan ciertos bloques de instrucciones, imaginemos. Ahora, en ese momento GNU no tenía pues un kernel completo al momento de la fusión, mientras que Linux carecía de un shell, bibliotecas, funcionalidades básicas. Entonces, bueno, pues Linux proporcionó el kernel para que se ejecutara el código hacia GNU, mientras que el proyecto de GNU proporcionó un shell, bibliotecas y utilidades para Linux, y de esta manera pues los dos proyectos son complementarios y juntos forman un sistema operativo completo. Entonces es muy raro que nosotros pues escuchemos como Linux nada más. Lo correcto sería GNU/Linux, porque bueno pues justamente los dos proyectos se unieron y pues bueno dio como consecuencia lo que nosotros conocemos como directamente Linux, pero realmente no es Linux, sino que es GNU/Linux. Hoy en día se encuentra pues comúnmente en servidores y sistemas ya integrados, y es popular entre los desarrolladores de software. Básicamente la nube funciona a través de Linux. El sistema operativo, por ejemplo Android, se basa en el kernel de Linux, por lo que Linux tiene una gran presencia en el mercado de los teléfonos inteligentes. Existen cosas como las Raspberry Pi que utilizan pues un sistema también basado en Linux que se llama Raspbian. Hay diferentes computadoras que traen ya inclusive Linux por defecto en lugar de Windows, o bueno, alguna distribución de Linux, que sería la forma correcta, digamos, como de decirlo. Bueno, a partir de ahí ya surgieron cosas como lo que nosotros conocemos como Windows, bueno, que es la otra variación que nosotros habíamos comentado aquí. El desarrollo de Windows se asoció, Microsoft, la empresa que desarrolla Windows, se asoció con IBM
más o menos pues en los 80s, para crear el sistema operativo OS/2, que era el sucesor de MS-2, de lo que era la PC de IBM. Microsoft e IBM pues discreparon sobre la dirección del proyecto OS/2 y en 1990 IBM pues se hizo cargo de ese proyecto, mientras que Microsoft centró sus esfuerzos en otro sistema operativo que ya tenía en desarrollo, Windows NT. Ese pudiera decirse que es el núcleo de Windows hoy en día. Existen diferentes versiones de Windows NT y a partir de ello es que pudieron ir saliendo cosas como Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10 y bueno, han ido evolucionando esos lanzamientos de Windows NT con nuevas versiones para traer pues implementaciones más modernas que compartan pues interfaces de usuario e interfaces de programación de aplicaciones similares y que el código de Windows o de algún programa de Windows funcione pues en diferentes quizás versiones del propio Windows, porque bueno, seguramente les ha pasado que a lo mejor tenían Windows 8 y actualizaron a Windows 10 y luego de Windows 10 a Windows 11 ahora, y bueno, el software quizás siga funcionando casi de la misma forma. Habrá algunas excepciones, pero el software seguirá funcionando en general, ¿no? Porque se basan en la misma tecnología por detrás. Ahí es donde nosotros entramos a cosas como el modo kernel y el modo usuario. Dentro de los sistemas operativos nosotros vamos a tener estos dos modos. ¿Qué significa? Bueno, pues el modo kernel son las instrucciones que nosotros vamos a poder decirle al kernel a través de lo que nosotros conocemos como el shell. El user mode hace uso del shell, es decir, los usuarios pues hacemos uso de estas cosas, el shell, los servicios, las utilidades y por supuesto que nosotros programamos las aplicaciones para que esas aplicaciones puedan ser ejecutadas por el sistema operativo. Nosotros podemos saber que el kernel es el nivel de mayor privilegio y el nivel de menor privilegio se le conoce como modo usuario. El nivel de mayor privilegio es así porque, pues bueno, imagínense que pudiéramos ejecutar desde nuestras aplicaciones instrucciones para los dispositivos de forma, digamos, insegura. Porque justamente algo que podemos concluir del modo usuario y del modo kernel es que el modo kernel es seguro. El modo kernel es solamente o se debería de utilizar solamente para situaciones especiales. Mientras que el modo usuario puede ser utilizado pues para el modo usuario. También el modo kernel a veces ustedes escucharán que se le conoce como el modo supervisor. El código que se ejecuta en el kernel mode tiene pues acceso completo al sistema, incluyendo acceso a la memoria, a los dispositivos de entrada y salida, a instrucciones especiales del CPU. Mientras que el código que se ejecuta en el modo usuario tiene acceso limitado. Generalmente hablando, nosotros pudiéramos decir que muchos dispositivos como drivers o controladores de, por ejemplo, teclados o mouse o controladores de audio, audífonos, por ejemplo, utilizan quizás a lo mejor el modo kernel, mientras que todo lo demás a lo mejor pues utiliza el modo usuario, que es lo que nos expone el sistema operativo para poder programar nuestras aplicaciones. El código que nosotros ejecutamos en el modo kernel pues es, pues por así decirlo, confiable, o el sistema operativo le da mucha confianza, mientras que el código que se ejecuta a través del modo usuario es no confiable, o código que no tiene acceso a todas las funcionalidades, o pudiera no tener acceso a ciertas funcionalidades, si lo vemos de cierta forma. Bueno, luego nosotros a través de ese modo usuario vamos a poder tener cosas como los procesos. En el modo usuario, ya que nosotros conocemos pues que existe el modo usuario, sabemos que existen cosas como el shell, las utilidades y las aplicaciones que nosotros programamos, pero vamos a tener una cosa en especial que son los procesos. Esos procesos digamos, nos permiten ejecutar diferentes tipos de tareas o abrir como un canal de comunicación
entre el sistema operativo y el hardware de nuestra computadora a través del kernel y también interactuando con los drivers de los dispositivos. Nosotros, como hemos visto anteriormente, los programas pues son secuencias de código máquina o secuencias de instrucciones de máquina, normalmente pues que se almacenan en un archivo ejecutable. Sin embargo, un conjunto de instrucciones almacenadas en un archivo no puede realizar ningún trabajo por sí solo. Algo necesita cargar las instrucciones del archivo en la memoria y ordenar a la CPU o al procesador que ejecute el programa, al tiempo que se asegura que el programa pues no se comporte de forma extraña. Ese es el trabajo del sistema operativo. Cuando un sistema operativo inicia un programa, crea un proceso, una instancia de ejecución de ese programa. Anteriormente, pues nosotros ya descubrimos que las cosas que se ejecutan en modo usuario, como el shell, los servicios y las utilidades, cada uno de estos se ejecutan dentro de un proceso. Si yo voy a ejecutar algo que tenga que ver con el shell, bueno, el sistema operativo abrirá un proceso para controlar cómo es que se ejecuta ese proceso, ese conjunto de tareas a través del sistema operativo. Si el código se ejecuta en modo usuario, se ejecutará dentro de un proceso. Bueno, así es como nosotros lo podemos ver. ¿Qué sería un proceso? Bueno, pues un proceso sería un contenedor en el que se ejecuta un programa. Este contenedor incluye un espacio de direcciones de memoria virtual, que nosotros ya hablaremos de ello, un espacio de memoria virtual privado, que no se comparte entre diferentes otros programas, imaginemos. Este proceso también obtiene una copia del código del programa cargado en la memoria y otra información sobre el estado del proceso. Un proceso se va a componer, bueno, es un contenedor que se va a componer de un espacio de direcciones de memoria donde podemos ir almacenando información. Se puede componer también de la copia del código con las instrucciones ya cargadas en la memoria y también de información sobre el estado del proceso, porque algo que debemos conocer es que esos procesos pueden detenerse y esos procesos pueden reiniciarse e iniciarse y eliminarse o bueno, hacer lo que nosotros queramos con esos procesos. Nosotros podemos configurar cada uno de ellos. Un programa pues se puede iniciar varias veces. Un programa puede hacer que se inicie, luego se detenga, se vuelva a iniciar y cada ejecución hace que el sistema operativo cree un nuevo proceso. No es como que pues inicie el programa y luego se detenga y se elimine y luego vuelva a reutilizar el mismo proceso, no, sino que cada vez que iniciamos un programa y lo cerramos, pues se abre un nuevo proceso para mantener ese canal de comunicación entre el kernel y el modo de usuario o las instancias del modo usuario. Aparte de los procesos iniciales que pues el kernel inicie al momento de que nuestra computadora encienda, cada proceso se conoce que tiene un padre, que es lo que se conoce como el proceso que lo inició. Esta relación de padre e hijo crea lo que se conoce como un árbol de procesos. Si el proceso padre de un hijo termina antes que el hijo se convierte en un proceso huérfano. Lo que significa que, como quizás es de esperarse, no tiene padre. En Windows, un proceso secundario huérfano simplemente permanece sin padres. En Linux, el proceso init suele adaptar ese proceso huérfano. Esto realmente no es como algo muy importante de conocer, eso es algo que ya gestiona por detrás el sistema operativo, pero bueno, así es como funciona. Los procesos normalmente tienen una jerarquía y un proceso pertenece a o un proceso, si lo vemos de cierta forma, puede pertenecer a otros procesos. Por ejemplo, dentro del proceso 1 yo podría tener 3 o 4 subprocesos, lo que se conoce como subprocesos, y esos subprocesos van a estar anidados o van a estar enlazados con el proceso padre. Si el proceso 1 se detiene, los demás procesos no es como que se detengan, sino que siguen activos, pero van a conocerse ahora como procesos huérfanos, ya no tienen pues un enlace a su proceso padre. Eso no es como muy importante, pero bueno, pues existe y lo mencionamos porque en algunos casos se darán cuenta que cuando vean
su terminal los procesos que tienen activos. Ahorita vamos a hacer una práctica en cuanto a ello. Van a darse cuenta que pues los procesos no se detienen a menos que ustedes detengan pues cada uno de los procesos, a lo mejor por separado o por jerarquía. Bueno, ya que hablamos acerca de los procesos, subprocesos, van a encontrar cosas como los hilos o lo que se conoce como threads. Por defecto, un programa ejecuta las instrucciones de forma secuencial, manejando una tarea a la vez. Pero, ¿qué pasa si un programa necesita realizar 2 o más tareas al mismo tiempo? Por ejemplo, supongamos que un programa a lo mejor necesita realizar un cálculo que es muy largo mientras actualiza quizás la interfaz de usuario al mismo tiempo. O imaginemos que estamos intentando realizar cierto proceso y a lo mejor que nos salga una pantallita de carga, ¿no? De que se está realizando ese proceso. Van a hacer 2 tareas al mismo tiempo. Realmente los programas pueden realizar muchas tareas al mismo tiempo y eso es algo que pues ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos gestionar todo ello? Bueno, eso es gracias a lo que nosotros conocemos como threads. Por ejemplo, si el programa es completamente secuencial, una vez que el programa comienza su cálculo, la interfaz de usuario a lo mejor quedaría descuidada. O si nada más pudiéramos realizar una cosa al mismo tiempo, lo que sucedería es que pues a lo mejor por detrás está realizando ese proceso y a lo mejor a nivel de la interfaz de usuario pues la aplicación se traba, ¿no? O se queda como trabada y no reacciona a nada. Eso pues no sería como muy lógico, ¿no? O eso es lo que normalmente no sucede, ¿no? Cuando uno de nuestros programas se traba dentro de nuestra computadora, pues decimos, bueno, no sé qué está pasando. Seguramente es debido a que a lo mejor pues nuestro procesador pues ya tiene como mucha carga y no puede abrir otro proceso para terminar esa tarea y sigue como en un bucle infinito de intentar iniciar un proceso pero no arranca y lo vuelve a intentar pero no arranca. Entonces bueno, sigue como un proceso, digamos, como infinito de intentar iniciar un nuevo thread o un nuevo proceso en otro hilo para realizar esa tarea en segundo plano, pero no puede realizarlo. El comportamiento deseado que nosotros tendríamos pues es que la interfaz de usuario se actualiza al mismo tiempo que se está realizando cierto proceso que a lo mejor es muy complejo. Gracias a ello es que existen que los sistemas operativos pues proporcionan esta capacidad con subprocesos de ejecución o simplemente subprocesos. El código ejecutado por un subproceso generalmente abarca una tarea particular que un programa debe de realizar. Dado que los subprocesos pertenecen a un proceso, pues comparten un espacio de direcciones, comparten código y también otros recursos con todos los demás subprocesos de ese proceso. Ahí es donde ya nosotros podemos decir que un thread pues pudiera verse como un subproceso dentro de un proceso principal. Cada subproceso tiene un identificador que nosotros denominamos como el ID del proceso o el Process ID o el PID. Ahorita vamos a ver dónde se ve esa parte. Y bueno, pues nosotros vamos a poder tener varios subprocesos dentro de un proceso y el sistema operativo se va a encargar de gestionar cada uno de ellos. En Windows, los procesos y los hilos son tipos de objetos distintos. Un objeto de proceso es un contenedor y los subprocesos pertenecen a un proceso. En Linux, la distinción es más matizada. El kernel de Linux representa tanto los procesos como los subprocesos utilizando un solo tipo de datos que sirve como proceso y también como subproceso. En Linux, un grupo de subprocesos que comparten un espacio de direcciones y tienen un identificador de proceso común se consideran un proceso. No hay como tal un tipo de proceso separado. Por ejemplo, en Windows sí es muy común que nosotros veamos un proceso y un subproceso y que sean cosas diferentes. En el caso de Linux, nosotros, o bueno, también en macOS o en sistemas pues basados en Unix, vamos a ver como si fueran varios procesos diferentes, pero realmente sabemos por detrás que es un subproceso. Entonces, bueno, vamos a poder ver justamente todo ello. Vamos a analizar esa parte de los procesos. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues nosotros podemos ir hacia nuestra terminal. Si estamos utilizando Linux o macOS, bueno, vamos a poder realizarlo. En Windows, nosotros podemos ir al administrador de tareas,
y podemos ver ahí los procesos y subprocesos. En Windows vayan a la barra de búsqueda y escriban bueno, lo acabo de mencionar. El gestor de tareas. Bueno, sí, el gestor de tareas o actividades. O bueno, cuando le dan clic. Bueno, es que en Windows 11 ya no se puede hacer eso. Sí, se llama el gestor de tareas, me parece. El gestor de actividades. Es esta ventanita. A ver, aquí les muestro una imagen sobre cómo se ve. Administrador de tareas. Bueno, administrador de tareas. Esta imagencita que se ve aquí. Este cuadrito donde a veces seguramente se les habrá trabado su computadora y quieren reiniciar alguna aplicación, entonces van al administrador de tareas, le dan aquí al proceso y le dan clic derecho y terminar, y se darán cuenta que existen estas como pestañitas que les permiten ver los subprocesos. Entonces vayan al administrador de tareas y pueden ver los procesos que están activos en su computadora. Si están en Linux o en macOS, pueden ejecutar el comando de top y van a poder ver los procesos que están corriendo en su dispositivo. Van a poder ver que hay un PID o un PID relacionado al Process ID, el ID de proceso. Ese ID de proceso, bueno, si nos damos cuenta, pues funciona casi como si fuera un proceso en general. Por ejemplo, un subproceso, pues se le asignaría un PID para que funcione como si fuera un proceso, digamos, como normal, ¿no? Pero bueno, sabemos nosotros que por detrás ese proceso está agregado como padre de otro proceso. Entonces, bueno, así es como funcionaría. Entonces aquí podemos ver top, la carga que nosotros tengamos, el uso del CPU, podemos ver, bueno, justamente como comentábamos, ¿no? El proceso se encarga de tener un espacio de direcciones privado para que ahí podamos trabajar y almacenar información solamente para el proceso. Luego vamos a tener también una copia del código para que, bueno, dentro del propio proceso pues podamos gestionar varias, digamos, tareas al mismo tiempo. Y por otro lado vamos a tener un conjunto de estadísticas o un conjunto del estado en cuanto al proceso, que es lo que nosotros estamos viendo aquí. Por ejemplo, cuánta memoria utiliza, cuál es la cantidad de CPU que está utilizando. Nosotros ahí podemos irlo gestionando y poder ver cuánto está consumiendo cierto proceso. Es información estadística. Aquí nosotros, bueno, ya podemos cancelarlo y listo. Cerraríamos como toda esa parte. Entonces, si estamos en Linux o estamos en macOS, vamos a poder ejecutar top y vamos a poder ver los procesos que están activos. Cada proceso pues va a tener threads que se vean como subprocesos que, bueno, también van a poder ejecutarse y acceder al mismo espacio de almacenamiento y de dirección privado. Bueno, por otro lado, nosotros vamos a tener cosas como la memoria virtual. La memoria virtual dentro de los sistemas operativos, como pues los sistemas operativos admiten múltiples procesos en ejecución al mismo tiempo, cada uno de los cuales necesita usar memoria. La mayoría de las veces un proceso no necesita leer o escribir en la memoria de otro proceso. Y de hecho, generalmente, pues eso no es deseable, que un proceso pueda escribir en el proceso de otra tarea o de otro programa. Eso no es algo que normalmente suceda y no es deseable que eso suceda. No queremos que un proceso con mal comportamiento robe datos o sobrescriba datos en otro proceso. O peor aún, quizás, imaginemos en el kernel, ¿no? Que a lo mejor un proceso pues acceda al kernel y pueda cambiar la información. Porque eso daría una brecha de seguridad inclusive un poco grande, porque imagínense que nosotros instalamos algún programa y no nos dimos cuenta que ese proceso puede acceder a los datos que hay dentro del kernel. Bueno, pues entonces habría un problema, digamos, como de seguridad. Por estas razones, los sistemas operativos no otorgan a los procesos en modo usuario acceso a la memoria física, y en cambio a cada proceso se les presenta una memoria virtual, una abstracción que otorga a cada proceso su propio espacio de direcciones grande y sobre todo privado.
Nosotros ya cubrimos un poco cómo es que el procesador pues trabaja con la información, con los datos, cómo es que los toma desde la memoria principal y los va a ir cargando dentro de las cachés para luego agregarlos en los registros de el CPU y tener ahí la información pues que más utiliza y bueno, procesar las tareas que se necesiten. En el caso de la memoria virtual pues funciona de una forma similar. Vamos a tener una memoria virtual que pues va a tener quizás cierto soporte en cuanto a la memoria física. Cada proceso pues va a tener su propio espacio de memoria virtual para poder trabajar. Para un proceso individual la memoria aparece como una amplia gama de direcciones. Cuando un proceso escribe en una determinada dirección, esa dirección no se refiere directamente a una ubicación de memoria de hardware. La dirección virtual se traduce a una dirección física solamente cuando es necesario. Como les comento, pues esa dirección virtual de memoria tiene que ir respaldada pues de forma física, pero solamente cuando se necesite. Si el programa necesita que se escriba en la memoria física real, pues bueno, ya el programa solicitará al sistema operativo que pase esos datos de la memoria virtual a la memoria pues física real de hardware que nosotros tengamos en nuestro dispositivo. Entonces cuando es necesario en ese tipo de situaciones sí se puede pasar la información de la memoria virtual a la memoria física real. La ventaja de este enfoque es que cada proceso tiene un amplio rango de direcciones en las que puede trabajar. En general, a cada proceso de un sistema se le presenta el mismo rango de direcciones de memoria. Por ejemplo, quizás a cada proceso se le pueda asignar 2 GB de espacio de direcciones virtuales. Esto puede parecer quizás a lo mejor como problemático, ¿no? Porque quizás nos pensemos, bueno, ¿qué sucede cuando dos programas intentan usar la misma dirección de memoria? Puede un programa sobreescribir o leer los datos de otro programa y gracias al direccionamiento virtual esto pues no sería posible, porque cada uno de ellos, pues cada proceso imaginemos que piensa que tiene una memoria única y pues solamente es para él, ¿no? Y cada proceso a lo mejor piensa que tiene una propia memoria, pero realmente sabemos que es una memoria virtual que fue dividida, digamos, de cierta forma para acceder de forma real hacia ese proceso. Si lo vemos como de otra forma, es como si los procesos pues creyeran que tienen una memoria real, física, pero realmente es virtual y que solamente es para ellos. Y a lo mejor los procesos piensan que pues se puede compartir con otros lugares o que es la memoria física verdadera, pero realmente nosotros sabemos que por detrás es virtual. Es importante comprender que aunque el rango de direcciones de un proceso puede tener un tamaño, imaginemos, de 2 GB, eso no significa que todos los 2 GB de memoria virtual estén disponibles de inmediato para que los use el proceso. Solo un subconjunto de esas direcciones está respaldado por memoria física. El kernel tiene un espacio de direcciones virtuales separado para trabajar con un rango de direcciones que es distinto del rango de direcciones asignado a los procesos de modo usuario. A diferencia del espacio de direcciones del modo usuario, el espacio de direcciones del kernel es compartido por todo el código que se ejecuta en modo kernel. Eso significa que cualquier programa o conjunto de instrucciones que se ejecute en el modo kernel tiene acceso a todo el espacio de direcciones del kernel. Esto también le da a dicho código la oportunidad de modificar el contenido de cualquier memoria dentro del propio kernel. Esto refuerza la idea de que se debe confiar en el código que se ejecuta en el modo kernel. Por ejemplo, si yo voy a ejecutar algo en el modo kernel, pues gracias a que yo tengo unas direcciones virtuales específicas para el modo kernel, no tengo como tal ningún problema en de que, bueno, pues se supone que cuando yo ejecuto algo en ese modo es porque es un modo seguro y porque, bueno, yo debo de darle confianza al modo kernel porque es finalmente el que controla pues todo el sistema operativo en general.
Entonces, cuando nosotros dividimos pues todo el espacio de memoria que tengamos a lo mejor disponible, imaginemos que tenemos un sistema operativo de 32 bits. Para un sistema de 32 bits, las direcciones de memoria se representan con números de 32 bits, por supuesto, que es lo que nosotros estamos viendo por aquí. Lo que significa 4 GB de espacio de direcciones en total. El número de bits nos indica cuál es el espacio máximo de direcciones que podemos tener. Por ejemplo, seguramente habrán escuchado que los dispositivos como computadoras de 32 bits a lo mejor pueden tener máximo una capacidad de 4 GB quizás de espacio de direcciones en total. Algunos sistemas operativos inclusive coinciden en cuanto a la cantidad de memoria RAM que pueden tener. Pero bueno, realmente creo que algunos sistemas operativos sí pueden tener más de 32 bits, también pueden tener más de cierta cantidad de memoria RAM. Pero bueno, lo máximo que se puede tener o lo que se tendría en ese caso sería un espacio de direcciones de 4 GB. El rango de direcciones de este espacio de direcciones debe dividirse entre el modo kernel y el modo usuario. Para un espacio de direcciones de 4 GB, tanto en Windows como en Linux, permiten una división de 2 GB, 2 GB para el modo de usuario y 2 GB para el modo kernel, según a lo mejor pues la configuración que nosotros habremos realizado. Entonces, por ejemplo, yo tendría 2 GB para el modo kernel para ejecutar tareas básicas del sistema operativo. Imaginemos ahí información pues necesitada por el sistema operativo se almacenaría aquí, y para cada uno de los procesos que ejecute ese sistema operativo tendría su propio espacio de direcciones virtual. Bueno, con la llegada de los procesadores y sistemas operativos de 64 bits surgió el potencial de espacios de direcciones mucho más grandes. Si representamos las direcciones de memoria con 64 bits completos, el espacio de direcciones virtuales sería aproximadamente pues 4.000 millones de veces del tamaño de espacio de direcciones de 32 bits. Sin embargo, hoy en día no se necesita un espacio de direcciones tan grande, por lo que los sistemas operativos de 64 bits usan una cantidad menor de bits para representar las direcciones. Diferentes sistemas operativos de 64 bits en diferentes procesadores usan pues diferentes cantidades de bits para representar esas direcciones. Tanto a lo mejor Linux de 64 bits como Windows de 64 bits admiten direcciones por lo general de 48 bits para esas instrucciones o para almacenar ahí información, lo que se traduce quizás en un total pues de máximo 256 terabytes de espacio para direcciones virtuales, que si lo comparamos con un sistema de 32 bits pues es realmente bastante más amplio, ¿no? Que tener 4 GB para lo virtual para cada uno de los modos, pues sería un poco, digamos, limitante, ¿no? Entonces, bueno, surgen los sistemas operativos de 64 bits que nos permiten tener más memoria virtual y gestionar de mejor forma esa memoria, con alrededor de 48 bits para esos espacios de direcciones reservados y privados. Bueno, ¿por qué les comento todo esto? Ustedes se preguntarán, porque bueno, suena como algo ya un poco más avanzado. Bueno, porque cuando quizás en algún momento ustedes trabajen con multiprocesos en algún lenguaje de programación, van a requerir de este conocimiento. Van a requerir de, bueno, cómo es que funciona el sistema operativo, cómo es que el kernel comunica pues los procesos, cómo es que trabaja con la memoria o cómo la gestiona a través de la memoria virtual. Ya la memoria física se utiliza solamente en determinadas situaciones cuando es necesario. Cuando es necesario es que la memoria física pues realmente toma efecto. Bueno, ese es en general un pequeño resumen acerca de lo que acabamos de ver. Por otro lado, existe algo que nosotros conocemos como interfaz de programación de aplicaciones, o lo que se conoce como API. Este es un concepto que quizás suene un poco difícil o como algo que pues, es extraño, pero realmente es algo bastante intuitivo. ¿A qué se refiere esa API? Bueno, pues va a ser
una cantidad de funcionalidad o ciertas funcionalidades que van a estar expuestas a los programas en modo usuario. Nosotros vamos a tener cosas como el kernel mode. En el modo usuario nosotros vamos a tener librerías que van a tener funciones definidas, que esas funciones van a comunicarse con el kernel mode, y a través de esas funciones es que nosotros podemos pasar quizás información o ejecutar cosas que tengan que ver o que estén o de algún programa que se esté ejecutando en el modo usuario y que llamen al modo kernel para ejecutar ese proceso. Por ejemplo, imaginemos que yo necesito en mi programa pues hacer uso de, imaginemos, el clic del mouse, ¿no? Imaginemos. Entonces seguramente pues yo voy a tener una librería que expone esa función o que expone esa funcionalidad, ¿no? Para verificar cuando se le está dando clic al mouse. Con esa función establecida, nosotros vamos a tener una API encima de ello, que va a ser la parte del sistema operativo. Es una especificación del sistema operativo. Si nosotros tradujéramos pues esa API, pues es una especificación del sistema operativo que se define en el código fuente y también se describe en la documentación del propio sistema operativo, que detalla cómo debe de interactuar un programa con el sistema operativo. Eso es justamente lo que pudiéramos ver como una API. Nos dice cómo es que cierto programa debería de interactuar a nivel del sistema operativo. Por ejemplo, si yo doy clic con el mouse, bueno, pues el sistema operativo debería de, a través de las librerías y las funciones, indicarle a la API que se le ha dado este clic, y la API va a exponer esa funcionalidad a los programas que nosotros desarrollemos. Es decir, volvemos a la misma definición. Una API del sistema operativo es una especificación que detalla cómo es que cierto programa debe de interactuar a nivel del sistema operativo o con el sistema operativo. Es decir, bueno, nosotros en nuestros programas utilizamos APIs. En nuestros lenguajes de programación tendremos la capacidad de utilizar esas APIs, por ejemplo, para gestionar el mouse o el cursor o gestionar el sistema de archivos. Y esas APIs nos van a indicar cómo es que desde nuestro programa podemos interactuar con esas partes que son o que forman parte del sistema operativo. Por ejemplo, desde mi programa yo pudiera utilizar esa API para leer archivos, imaginemos que las gestiona el sistema operativo, y esa API tendrá expuesta, digamos, la funcionalidad para saber cómo comunicarse con el sistema operativo y hacer uso de las librerías y funciones y realizar la funcionalidad que yo necesito. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que los archivos se guardan en un disco duro, y los discos duros pues forman parte de los dispositivos de entrada y salida, como ya hemos visto anteriormente, y esos dispositivos de entrada y salida se gestionan por el sistema operativo, que se gestiona por los controladores de almacenamiento, que se gestiona por el kernel, y ese kernel pues tiene que hacer uso de las librerías del modo usuario para que las librerías expongan funciones que se utilicen por la API para que nosotros en nuestros programas podamos utilizar esa funcionalidad. Entonces así es como funcionaría. En nuestros programas solicitamos la información o la instrucción a la API. La API haría uso de las funciones que estén dentro de las librerías para que nosotros podamos utilizarlas y hacer uso de esa funcionalidad. Esa librería utilizaría una llamada al sistema o lo que se conoce como un syscall para comunicarse con el kernel haga uso de los controladores y el controlador vaya pues al disco duro y traiga la información que está almacenada en ese lugar. Luego pues vaya todo el camino de regreso hasta pues nuestro programa, que fue el que solicitó ese archivo o esa información que estaba almacenada en el disco duro. Así es justamente como funcionan las APIs. Es la pieza que comunica nuestros programas con las librerías y funcionalidades del sistema operativo, si lo vemos de cierta forma. Bueno, eso es en cuanto a las interfaces de programación de aplicaciones. Aquí vienen cosas como el sistema de archivos. El sistema de archivos pues nos permite trabajar justamente con
archivos, como su mismo nombre lo dice, casi todas las computadoras tienen algún tipo de almacenamiento secundario. Generalmente lo que se conoce como una unidad de disco duro o una unidad de estado sólido, lo que se conocería como SSD. O bueno, en el caso del disco duro, Hard Drive Disk o HDD, o en el caso de una unidad de estado sólido como Solid State Drive, serían las siglas correspondientes a cada uno de esos tipos de almacenamiento secundario. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Bueno, pues que los discos duros pues son lentos en tanto la escritura como la lectura de los datos, mientras que los discos duros de estado sólido son pues un poco más rápidos, pero no al nivel, por ejemplo, de la memoria principal o lo que conoceríamos como la memoria RAM. La memoria RAM pues sí es muchísimo más rápida que un disco duro normal. Bueno, los dispositivos de almacenamiento pues se dividen en regiones en las que nosotros denominamos como particiones. Esos sistemas operativos implementan sistemas de archivos para poder organizar los datos y la información de los dispositivos de almacenamiento en lo que conocemos como archivos y directorios. Realmente en nuestro disco duro pues tenemos un montón quizás como de celdas que están encendidas y apagadas, y bueno pues realmente pues se guardan bits dentro de nuestros discos duros o unidades de almacenamiento. A través de ese sistema de archivos es que nosotros le damos sentido a esos bits que tenemos almacenados en el disco duro. El sistema operativo se va a encargar de implementar un sistema de archivos para que nosotros podamos darle sentido a todos esos archivos, carpetas y todo. Desde el propio sistema operativo podamos saber cuándo algo es una carpeta, cuándo algo es un archivo, cuando algo es una referencia a un archivo. Nosotros podamos ir sabiendo, bueno, qué tipo de estructura pues tenemos en cuanto a los archivos. ¿Cómo es que eso funciona o cómo es que sabe cuál va a ser la estructura o cómo definir una estructura en ese estilo? Bueno, es que existe algo que se conoce como el formateo. El formateo de un sistema de archivos en particular se realiza antes de que pueda ser utilizado por el sistema operativo. Cuando nosotros instalamos un sistema operativo en nuestras computadoras, pues nos pregunta qué tipo de formateo quieres realizar. Y entonces nosotros ya podemos decidir, bueno, quiero que utilices formateos en base a la familia de Linux, que comúnmente utiliza formatos en ext. Por ejemplo, ext2, ext3, ext4, mientras que a lo mejor Windows utiliza otro tipo de tablas de formateo, como por ejemplo FAT y a lo mejor NTFS, que viene del sistema de archivos NT, que nosotros hablábamos de que pues, Windows tenía lo que se conoce como Windows NT, que es el núcleo de Windows. Bueno, pues Windows tiene su propio formateo o su propia forma de formatear sistemas de archivos y utilizan pues tablas de asignación de archivos, como por ejemplo FAT. De hecho FAT significa eso, tabla de asignación de archivos, o Files Assign Table. Entonces bueno, FAT. Ese sistema de formateo lo que permite es que se puedan representar carpetas, archivos con una estructura ya predefinida y que luego podamos pues mover los archivos entre carpetas y podamos crear nuevos archivos y podamos crear carpetas y podamos realizar todo ese tipo de operaciones. Bueno, eso es algo que ya ustedes irán comprendiendo conforme a lo mejor vayan aprendiendo acerca de los sistemas operativos. Quizás en algún momento tengamos algún video que hable acerca de cómo configurar un sistema operativo Linux, a lo mejor pensado un poco más en servidores, pero bueno, por lo mientras, con la parte de los sistemas de archivos, que entendamos que los sistemas operativos implementan su propio sistema de archivos y que en muchas ocasiones pues entre sistemas operativos pues no se van a entender mucho, porque a lo mejor Linux implementa un tipo de formateo de archivos, Windows implementa otro tipo de formateo de archivos, macOS a lo mejor implementa otro tipo de formateo de archivos. Entonces en muchas ocasiones pues no van a ser totalmente compatibles. No es que uno no entienda al otro, sino que a lo mejor cierto tipo de instrucciones no son tan compatibles
con un sistema de archivos que con el otro. Pero bueno, eso ya es a nivel de sistema operativo y así es como lo gestiona. Por último, nosotros vamos a tener el término de servicios o demonios. Los servicios principalmente son de Windows, mientras que los demonios son lo que nosotros utilizamos en los sistemas operativos similares a Unix. Los sistemas operativos pueden incluir componentes que trabajen en segundo plano o pueden incluir funcionalidades que trabajen en segundo plano. Es ahí donde se conoce como los servicios en el caso de Windows y demonios o daemon en el caso de Unix o también Linux o también en el caso de macOS. Bueno, pudiera funcionar de esa forma. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué se llaman demonios? ¿Por qué no llamarlo como en Windows, que se llaman servicios en segundo plano? ¿Por qué en Linux o en sistemas basados en Unix se llaman demonios? Bueno, porque es una de un término que proviene de lo que se conoce como el demonio de Maxwell. Era un ser hipotético descrito en un experimento mental de física que nosotros podemos ver aquí en la imagen. Justamente ese demonio, bueno, se trataba un poco de las leyes de la termodinámica y todo ello, cuando se trabajaba con gases a diferentes temperaturas. Bueno, pues el demonio se encargaba de pues digamos separar las partículas que eran calientes de las partículas frías y trabajaba digamos como en segundo plano separando pues esas partículas. De ahí es donde viene un poco la referencia a por qué se llama demonio, porque bueno, hace referencia al demonio de Maxwell, que bueno, Maxwell era el científico que creó ese experimento mental en física en relación a la termodinámica. Bueno, ustedes dirán, ok, ¿por qué tomaron ese experimento? Porque bueno, ese demonio justamente se trataba de que por detrás estuviera separando cosas. En el caso de los sistemas operativos y los procesos, pues los demonios, pues si lo vemos de cierta forma es un proceso que está en segundo plano y que pues no está como tal utilizándose por algún usuario, sino que está por detrás realizando cierto tipo de tareas. A lo mejor se realiza una tarea cada cierto tiempo. Por ejemplo, pudiéramos definir un demonio que cada 24 horas pues realice una copia de seguridad, por ejemplo, de algún archivo o que haga algo en general, ¿no? Entonces, esos demonios son procesos que van a actuar en segundo plano realizando cierto tipo de actividades. Y listo, eso es justamente lo que nosotros pudiéramos concluir acerca de los servicios y demonios. Bueno, pues con eso nosotros ya finalizamos el video del día de hoy. Como se habrán dado cuenta, pues es un video un poco informativo acerca de los sistemas operativos en general, algunos conceptos básicos que deben de conocer acerca de los mismos, por ejemplo cosas como los sistemas de archivos, la parte del kernel, la parte de a lo mejor los conceptos de controladores o a lo mejor el shell, son cosas que bueno, son básicas a lo mejor de conocer. Como les comento, bueno, pues la parte de los sistemas operativos es muy amplia, nosotros pudiéramos profundizar horas y horas hablando acerca de sistemas operativos, pero bueno, la idea es que conozcan un poquito acerca de ellos, bueno, un poquito ya un poco más a profundidad, pero bueno, que cuando escuchen alguno de estos conceptos digan, más o menos me suena y ya no me siento tan perdido, ¿no? Bueno, con eso finalizamos el video del día de hoy. Si tuvieran alguna pregunta pueden dejarlo en los comentarios. Ya saben que si les gustó este video y les fue de utilidad pueden dejarnos un like, compartirlo con alguien que quizás le interese o simplemente compartirlo con sus amigos para que conozcan un poco más acerca de las computadoras y todo. Y pues bueno, nos estamos viendo en el siguiente video.